Esto es la palabra en voz, les habla el Padre Pablo Coimbra. Hoy meditaremos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del versículo 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la muchedumbre no lo apretujara, porque como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo, y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza el Evangelio indicando que Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del mar y que mucha gente lo seguía. Podemos imaginarnos a Jesús queriendo estar un momento a solas con el Padre y con sus discípulos para instruirlos. Para eso es un retiro. Sin embargo, una gran multitud venida de todas partes fue a su encuentro para que le curara de sus enfermedades y expulsara a los demonios. Podemos también imaginarnos la escena, es decir, la multitud como verdaderos ríos humanos, personas sufrientes, pobres, enfermos, desolados, despreciados, eran como atraídos por Jesús, a quien querían tocar, en la esperanza de ser liberados del mal que padecían. Nos preguntamos con razón acerca del motivo por el cual acudían a Jesús tanta gente. Tenemos que hurgar en las intenciones, en la conciencia, pero a partir del texto no nos equivocamos y pensamos que la multitud buscaba un milagro, solucionar su problema. No eran atraídos hacia Jesús porque en él reconocían al Hijo de Dios, al Salvador. No era por tanto un impulso de fe genuino. Bien se dice que un milagro no es suficiente para quien no tiene fe, y no es necesario para quien tiene fe. Y Jesús, entonces que quiso retirarse un momento, terminó rodeado de aquella multitud que lo apretujaba. Entonces Jesús mandó a sus discípulos para que le prepararan una barca. En el Evangelio la barca es con frecuencia signo de la iglesia. Podríamos decir que Jesús entonces se sube a la barca, a la iglesia, y desde allí enseña, predica, entrega su palabra a la multitud. Al final, algo nos sorprende. Decíamos que la multitud fue a buscarlo y era incapaz de reconocerlo como el Hijo de Dios. Buscaban un milagro, decíamos. En cambio son los espíritus impuros quienes solo con verlo gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Lo que nos da la pauta que no basta, no es suficiente con reconocerlo y manifestarlo. Es necesario en realidad una conversión, un cambio radical de vida. Es necesario amar para ser de Cristo. Y a eso no están dispuestos los espíritus impuros. Finalmente Jesús les ordena terminantemente que no manifestaran que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos que anunciar a Cristo? ¿Por qué Jesús manda terminantemente guardar silencio acerca de quién es Él? La respuesta es porque primero debe acontecer la pasión, debe acontecer la cruz. El Cristo que predicamos es uno que ha asumido la cruz como expresión más sublime del amor. Por la cruz, que es necesaria, se llegará a la resurrección. Que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga en abundancia. Amén.